Se confirma que Gustavo Petro fue un delincuente, que fue capturado por porte ilegal de armas, que tenía nexos con el narcotráfico de Pablo Escobar, que le desfiguró la cara a un miembro de la fuerza pública a punta de cachazos, que fue condenado por la entonces justicia penal militar, que construyó un barrio a lo Pablo Escobar en Zipaquirá para de allí elaborar planes delincuenciales, que le arrojó 2 granadas a este señor que es el coronel en retiro César de la Cruz. Pues eso es lo que nos dice este señor que está aquí. Yo capturé a Gustavo Petro, el revelador testimonio del coronel en retiro César de la Cruz, sobre el día en que detuvo al hoy presidente en sus épocas del M-19. Y esto lo confirma con este informe de octubre 25 de 1985, donde se informa el cumplimiento de la misión, donde fue capturado el señor Gustavo Petro, quien era el comandante de una célula del M-19 que estaba ubicada en el barrio Bolívar 13, donde el señor Gustavo Petro construía casas con dinero del narcotráfico. En allanamiento en la casa de Ana Sofía Murcia de Garzón, efectuado aproximadamente a las 12:30 y 13:30 horas, encontrándose en la habitación únicamente una tienda, posteriormente una cocina y un patio en el cual se encontró una careta, hueco o túnel en donde se escondían los sujetos Gustavo Francisco Petro Urrego portando el revólver número tal, con su carga completa más 50 cartuchos en una bolsa. También el señor Luis Alberto López Duque, quien portaba el revólver Rubí, marca tal y número, con 53 cartuchos del mismo calibre, y el sujeto Héctor Alirio Borbón Cárdenas, portando el revólver 32 largo número tal. Asimismo, en la misma caleta se encontraron 6 bombas de fabricación casera y propaganda subversiva con otros documentos de interés para la inteligencia militar, con una bandera del M-19 y 5 brazaletes. Claramente, dicho informe también hay más armamento de guerra que se incautó y otras personas que fueron capturadas. El coronel del ejército César de la Cruz, en entrevista con Vicky Dávila, aseguró que la justicia penal militar sí lo condenó. Dijo el coronel: el M-19 está en un proceso de paz, en un cese de orden del presidente Belisario Betancur. En ese momento no podíamos ingresar al lugar donde se encontraba esa estructura del M-19 en Zipaquirá. Cuando eso pasa, llegamos allá y a la semana de haber llegado empezamos a sentir hostigamientos armados. Ese colegio de soldados bachilleres lo convertimos en base militar con trincheras, con costales, dijo en la entrevista. El militar explicó que detrás de esos hostigamientos había un concejal que los dirigía, nada menos que el hoy presidente Gustavo Petro. A través de inteligencia nos dimos cuenta de que era Petro. Ahí fue cuando él empezó a ser importante desde el punto de vista militar, porque era el comandante de una célula del M-19 que se amparaba en hostigarnos para tratar de que el ejército se fuera por los hostigamientos nocturnos, cosa que no consiguió. Estando en Zipaquirá, sin poder entrar porque era la orden presidencial, hacia julio y agosto de 1985, el capitán Suárez Bustamante y el capitán Gabriel Díaz Ortiz eran los de inteligencia de la Escuela de Infantería. Después fueron generales. Ellos entraron al barrio Bolívar 83. Dicho barrio donde el señor Gustavo Petro construía unas casas para entregárselas supuestamente a los pobres, pero desde allí planeaba acciones criminales. Ese sí fue un atrevimiento, una falta de precaución, pero por hacer inteligencia, con un soldado, bachiller y un Renault 9, fueron atacados. El carro fue incinerado. El capitán Suárez alcanzó a huir, porque iban sin refuerzos con el soldado. El capitán Díaz Ortiz cayó en esa turba. El jefe era Gustavo Petro. Al capitán Díaz Ortiz lo intentó matar con su pistola. Le intentó disparar, pero el arma, por fortuna, no funcionó. Pero sí le dieron con la cacha de la pistola en la cara. El que luego llegó a general quedó con su cara un poco desfigurada, porque está llena de platinos a raíz de esos golpes que se le dieron en ese barrio Bolívar. Pero le preguntan al coronel: ¿quién le pegó entonces al capitán? La respuesta fue la siguiente: fue el comandante de la célula de Bolívar 83, que era Petro. Hace unos días estuvo aquí el general Ricardo Díaz y habló de la pistola, que todavía la tenía Petro, con la que casi mata a un general. Esa es la famosa pistola del señor capitán Díaz, cuando entró al Bolívar 83. Esa es la real historia de eso. Aquí confirma el coronel lo siguiente: nada más y nada menos que desde el barrio Bolívar 83, donde había una estructura del M-19, todas las mañanas izaban una bandera de ese grupo y en la noche la bajaban, con gente armada. Quien mandaba era supuestamente un concejal de Zipaquirá. ¿Pero qué se hacía desde ese barrio? Por ejemplo, ahí se hizo todo el planeamiento para la toma del Palacio de Justicia, fue en Zipaquirá, muy cerca de Bogotá. Pero el sofisma era el adoctrinamiento, el acercamiento del M-19 a la población y hacer casas, supuestamente para la gente pobre, pero ahí iba el veneno.
Se trataba del planeamiento de la toma de Palacio de Justicia. De eso nos enteramos mucho después. Así las cosas, lo que encontramos es que con esto se confirma que el señor Gustavo Petro sí es un delincuente y que no debería hoy estar en la presidencia, sino que debería estar preso. Compartamos el video para que todo el mundo se dé cuenta de la porquería de presidente que nosotros tenemos.